Un saludo a los profesores y profesoras de las universidades públicas y privadas. Acompaño con este video el informe de la representación profesoral en el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, sobre las sesiones correspondientes a este año. En el informe encuentran el reporte de la parte presupuestal, las transferencias que hace el Gobierno Nacional a las universidades, tanto para funcionamiento como inversión. Cuál es el presupuesto del presente año para el sector de la educación y en particular la educación superior. Y de esto, cuánto es lo correspondiente a los recursos adicionales. También encuentran una parte donde comento la explicación que se dio en el CESU sobre la creación de la Universidad de la Procuraduría, que seguro saben que varios colegas habían preguntado, ¿no? Había inquietudes sobre cómo fue este proceso. También está un análisis que presenta el ICFES sobre los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber 11, un análisis comparativo también de instituciones públicas, privadas. Se presenta la guía para el proceso de acreditación de alta calidad, ¿sí? Que es muy útil pues, para indicar, digamos como indicativo para todo este proceso que deben seguir las instituciones que entran en este proceso, y también una parte que tiene que ver con la reglamentación, la normativa que está por reglamentarse relacionada con el sector de educación. Se abordó también la incidencia o posible incidencia del incremento del salario mínimo en algunos ítems que tienen que ver con las instituciones como las matrículas, especialmente en el posgrado. Bueno, al respecto, además de invitarlos a conocer el informe y a leerlo, tengo que decir que frente a los recursos adicionales, que es algo que nos han preguntado mucho los colegas, lo que ha confirmado el Ministerio de Educación Nacional es que para este año se reitera un 11% por encima del porcentaje del IPC. Sobre esto quiero comentarlo porque hay un reclamo general del estamento profesoral y es el siguiente. En el año anterior esa distribución tenía un 0,5% para formalización laboral. Este año el ministerio ha hablado de 1,5%, pero el rubro el ítem tiene otro nombre, ¿no? Lo llaman fortalecimiento a la gestión. ¿Por qué se reclama? Porque si bien la formalización laboral está dentro de este rubro, no se recibe bien que ese recurso no sea direccionado exclusivamente para la implementación de los planes de formalización. ¿Por qué? Porque si bien el año pasado fue el 0,5%, es cierto que en ese año los costos tenían que ver con los estudios técnicos de necesidades de planta, no con la implementación. Y este año recordemos, colegas, que según el decreto 0391, que ya empieza, al terminar este mes de marzo, empieza el plazo para la implementación, ¿cierto? Que tendrían las universidades para hacer públicos esos procesos de convocatoria para implementar los planes de formalización laboral. Entonces era claro que este año se necesitaban más recursos direccionados para esto. También tengo que precisar, hay un reclamo de parte del profesorado y tiene que ver con los conceptos que se han emitido frente a la implementación de este decreto. En particular comentamos dos conceptos del año anterior. En junio del año anterior, la Subdirección de Formalización Laboral y Protección del Empleo del Ministerio de Trabajo emitió un concepto frente a unas consultas que hicieron las universidades, un concepto que recibimos bien porque era coherente con el contenido del decreto. ¿Qué decía? La pregunta era si esos concursos de mérito de los que habla el decreto, dirigidos al personal que no está adscrito a la carrera docente, pero que viene vinculado, prestando funciones misionales o con vocación de permanencia, si esos concursos deberían ser abiertos o en el marco del decreto, como lo establecen dos artículos del decreto, estarían dirigidos a este personal con el propósito de mejorar sus condiciones laborales. El concepto del Ministerio de Trabajo, que repito es de junio del año anterior, dice claramente que son dos procesos distintos. Una cosa es la vinculación de personas nuevas y otra la formalización, que es de la que trata este decreto. Y también aclara explícitamente que en el marco de la implementación del decreto de formalización, los concursos no tienen que repetirse de manera abierta siempre y cuando todo el personal que participe haya ingresado a las universidades resultado de un concurso público de méritos o una convocatoria pública de méritos. El Ministerio de Educación emitió otro en diciembre del año anterior y ese concepto generó mucha confusión, hay que decirlo, malestar realmente en el profesorado. ¿Por qué? Porque ese concepto establece todo lo contrario. En ese concepto la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación dice que estos nuevos concursos tienen que ser abiertos, incluso dice que los profesores ocasionales o de cátedra se pueden presentar. Esto, como comprenderán, se recibe muy mal porque no se necesita un decreto de formalización para autorizar a las instituciones, a las universidades, a hacer concursos abiertos de mérito. Claramente, en aras de la autonomía, estos se pueden llevar a cabo.
Y no se necesita tampoco un decreto de formalización, ni un permiso del Ministerio de Educación, ni de ninguna dependencia para que los profesores ocasionales o catedráticos o incluso cualquier ciudadano que cumpla un perfil pueda presentarse a una convocatoria pública. Entonces el cuestionamiento es, ¿por qué este concepto que se aleja profundamente de lo que dice exactamente el decreto 0391? Frente a esto, claramente ese concepto del Ministerio de Educación no resulta coherente. Y la nueva ley 2568 del presente año, que recordemos recientemente fue sancionada por el presidente de la República, en su artículo 2, parágrafo 2, dice explícitamente que habrá recursos adicionales para la implementación de planes de formalización laboral. Colegas, maestros, maestras, profesores de las universidades públicas, pues la invitación frente a este punto de la formalización es que estemos atentos. Yo espero muy sinceramente que muy pronto tengamos una argumentación de parte del Ministerio y podamos resolver este tipo de confusiones e inquietudes, porque no hay duda, y eso debemos tenerlo presente, la formalización laboral es una lucha histórica. El decreto de formalización laboral fue un logro de muchos años de reclamaciones, reivindicaciones legítimas del estamento profesoral. Y este gobierno ha sido coherente en la defensa de la dignificación del empleo público. Por eso nos atrevemos a decir, el gobierno está cumpliendo, pero hay acciones como ese concepto del Ministerio de Educación que no son coherentes con estas mismas decisiones. Muchas gracias.